Buenas tardes y en primer lugar agradecer a la UNED de Calatayud por la organización de estas jornadas y de las que hoy vamos a empezar la segunda sesión y tengo yo particularmente el honor y el placer de presentar a un ponente de la altura de Carlos Avellán, que por encima de todo es amigo. Cuando se tiene que poder presentar a alguien, lo suyo, lo habitual normalmente es tomar el currículum de esta persona y citarlo o referirse a él. Yo he pensado en hacer eso, pero me parece que no le haría justicia simplemente enumerándoles sus numerosos hitos profesionales en materia ferroviaria y gestora, porque me parece que su personalidad va mucho más allá de eso. En él, los que lo conocen y los que no tendrán oportunidad de verlo hoy mismo, yo creo que lo más destacado es su afabilidad, su educación y su sensatez. Además, tiene otras cosas que no son tan visibles, que son su eficiencia y su profesionalidad. Pero es que además une un tercer factor mucho más importante, sobre todo si se tiene unido a los anteriores, que es un apasionado, en el mejor sentido de la palabra. Yo creo que todo el mundo aquí conoce un poco el mundo del tren y sabe que en este mundo, supongo que como en el de otras aficiones, hay también un cierto tipo de persona que no sabe distinguir entre la pasión y en cierto modo, cierto tipo de fanatismo. Y Carlos Avellán tiene esa pasión sin caer en ese límite, por supuesto. Y es una suerte para el ferrocarril español que poder tener al frente del Museo Nacional del Ferrocarril a una persona que es capaz de aunar estas características. Yo llevo ya bastante tiempo en el mundo del ferrocarril y puedo decir, y de verdad que no debe sonar a hipérbole porque no lo es, que no he conocido nunca a una persona en un puesto de la responsabilidad de la que tiene Carlos como director del Museo Nacional del Ferrocarril que tenga la pasión que él siente y la eficacia con la que puede desarrollar su trabajo. Y en ese sentido, naturalmente, es un modelo personal y un modelo también para todo aquel que se interese por el ferrocarril. Naturalmente, tener a una persona de estas características es un lujo para los que vivimos en esta comunidad, en Aragón, para los bilbilitanos, entiendo que también para la UNED y para los que pueden disfrutar de su ponencia, a buen seguro interesante. Es un honor, un lujo y un placer tenerte aquí y para mí un placer, por supuesto, tener la oportunidad de darte la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Teniendo amigos como Alfonso, la verdad, no sobran palabras. Yo creo que es una enorme satisfacción el poder estar aquí, el poder compartir con vosotros esa afición, ese gen, ese virus que es el virus del ferrocarril, ¿no? Y especialmente a todos los que vivimos, los que procedemos de toda nuestra vida desde el mundo del ferrocarril y que además hemos combinado nuestro trabajo y nuestra afición. Ha sido compatible y además súper agradable, ¿no? Y el hecho de ser hijo y nieto pues nos da este carácter, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Esa afición y eso de esto que supone el ferrocarril, que es un plus y que es una cosa fantástica, ¿no? Porque de alguna manera, si hay algo que tiene el ferrocarril es que saber dónde vamos para saber de dónde venimos, para saber dónde queremos ir, ¿no? Mejor dicho. Pues yo creo que esto del ferrocarril, que ha sido una auténtica revolución industrial, una auténtica revolución cultural, el intercambio de los pueblos, el crecimiento, el desarrollo, pues realmente ha sido pues una explosión de calidad de vida, de intercambio y de progreso, y que de alguna manera tenemos que saber perfectamente dónde estamos y lo que queremos hacer. Yo creo que en este sentido, pues eso es una prueba, ¿no? de estar aquí, de compartir con vosotros y de poder desarrollar esta actividad desde el punto de vista del compromiso, ¿no? Desde el punto de vista del compromiso de con nuestra experiencia, con nuestro saber, con los medios que tengamos a nuestro alcance, poder ayudar a todas las iniciativas que muchas veces nos vemos solos, y eso lo hemos padecido los que venimos también desde el mundo de los amigos del ferrocarril, ¿no? Bueno, empecemos diciendo que la importancia del patrimonio industrial. Yo tengo aquí unas transparencias, lógicamente estas transparencias están enteramente a vuestra disposición. Hemos hecho una recopilación de lo que son fotografías históricas que tienen mucho que ver con la región de la Comunidad de Aragón y que de alguna manera
viene a decirnos la importancia que ha tenido Aragón y especialmente Calatayud como cruce de caminos, desde el tiempo de los romanos hasta lo que es las carreteras y especialmente de los ferrocarriles, de norte a sur, de este a oeste, el Madrid-Barcelona o el Valencia con el norte, la verdad que ha sido muy impresionante. Bueno, vamos a empezar entonces diciendo la importancia del patrimonio. ¿Por qué el patrimonio industrial? ¿Qué es el patrimonio industrial? ¿Cuál es el plan de identificación de puesta en valor desde el punto de vista que podemos hacer las fundaciones, los colectivos y las instituciones? El valor turístico del patrimonio ferroviario. La perspectiva general desde el punto de vista más cercano, como es en Aragón. Y algunos ejemplos que podemos hablar desde el punto de vista de la importancia que tiene ese patrimonio, concretamente en Aragón, y de las experiencias que están desarrollándose y algunas que se desarrollarán desde el punto de vista de los edificios o como los trenes, ¿no? Digamos que el concepto de patrimonio industrial es un conjunto de bienes, muebles e inmuebles, sistemas de sociabilidad, los oficios, esos oficios que todos nos acordamos que se han perdido, el de lamparero, el de fogonero, en fin, el que daba el martillo, el ingeniero de sonido, ¿no? Que era el visitador, todos estos oficios que realmente muchos que tenemos una cierta edad, pues nos acordamos de ellos y que lo hemos vivido. Quizá la generación nuestra es súper afortunada porque hemos pasado del vapor al AVE. Yo creo que es irrepetible. Yo no sé lo que va a pasar dentro de 20 años o de 30 años, pero yo creo que lo que hemos vivido, como no sea que te transportes, das un botón y te desintegres y vas a otro sitio, pues yo no sé qué puede pasar, porque hemos visitado y hemos visto a nuestros padres cuando nos llevaban esas locomotoras de vapor, con ese humo, con esa carbonilla, con ese tracateo del tren, al pasar a estos trenes automotores, luego los eléctricos, los convencionales, y lo que tenemos ahora concretamente en Calatayud de tener la alta velocidad. Entonces, lo que tenemos que ver es las actividades que se han desarrollado desde el punto de vista de la transformación, la distribución, la gestión degenerada de contexto de lo que supone una auténtica revolución industrial. Por eso tenemos que tener muy claro que el valor arquitectónico tiene que ir sumado al valor sociocultural de ese valor arquitectónico y, sobre todo, el valor histórico. Si una cosa tiene valor y damos importancia es porque es única o porque de alguna manera es irrepetible. Y podemos verlo de esas ciudades como Calatayud, que tiene sus iglesias, tiene su casco antiguo, tiene sus calles y le da valor sobre una ciudad que se acaba de crear y que prácticamente son todas lineales y no nos dicen nada. Yo creo que el hecho de tener algo que ha supuesto una historia y un valor nos da esa importancia. Luego, el valor de esto tiene que ser el valor de los muebles y materiales, que luego hablaremos de ellos. Tenemos que decir que lo que es el patrimonio industrial es una cosa que no ha sido reconocida hasta hace muy poco. El hecho de tener una gran fábrica, una azucarera, ya no hablemos del ferrocarril, ¿no? Pero una azucarera, unos astilleros o cualquier elemento industrial que ha supuesto una revolución industrial de los siglo XIX y siglo XX, pues de pronto esa transformación han quedado esas instalaciones completamente obsoletas, se han cerrado, pero de alguna manera tiene esa importancia del conocimiento de la sociedad, de todo lo que ha sido los procesos de fabricación y todas esas cosas, y por lo tanto tiene muchísima importancia. Y eso se ha manifestado desde el punto de vista del desarrollo de la propia UNESCO, de los organismos y especialmente de los organismos españoles que hablaremos y desde el punto de vista de la Fundación. ¿Qué ocurre? Que tenemos muchas, desde que se reconoce desde el punto de vista legislativo y se reconoce como el patrimonio industrial como un elemento a preservar, a cuidar, a valorar y a catalogar y preservarlo, pues nos encontramos, pues son muchos elementos a conservar. Se trata de elementos sujetos a continua transformación y, por lo tanto, desde el inicio hasta lo que vemos ahora, pues han sufrido diversas transformaciones, algunas ni siquiera muy apropiadas, ¿no? La obsolencia funcional, que implica la ausencia de rentabilidad económica, que implica el cierre, ¿no? En muchos casos se ubican en espacios urbanos, ocupan grandes superficies, desprotección legal, carencia de sensibilidad hacia este patrimonio, en fin, una serie de cuestiones que lo podéis ver. ¿Qué es lo que ocurre? Desde el punto de vista aragonés, ¿no? Es lo que nos interesa un poco centrarnos desde el punto de vista aquí. Pues digamos que el gobierno aragonés tiene un interés desde el punto de vista patrimonio industrial con la ley del 12 del 97, 3 de diciembre, lo que ya refleja y reconoce como la importancia, y lo vemos al final, como
el valor paisajístico, geológico, industrial, agrícola y artesanal. Por lo tanto, ya lo que es el patrimonio industrial tiene un reconocimiento formal por las instituciones, que es la base legal para después desarrollar las posibles acciones para su catalogación y preservación. Podemos decir que, por ejemplo, yo he estado ahora en Ferrol, he estado también en Madrid por la RETI, que es Red Española de Turismo Industrial, donde están diversas localidades, desde los astilleros de Ferrol hasta las minas de Almadén, hasta Consuegra en Toledo, donde de alguna manera estas ciudades saben que teniendo estos elementos, tanto de minas como de astilleros o de determinados elementos, saben que esto produce interés entre la sociedad, y especialmente en sociedades de otros países avanzados que reconocen y valoran estas cosas. Y desde el punto de vista quiero reflejar, porque esto no lo he puesto en la ponencia, la importancia de valorar desde el punto de vista turístico, de promoción de su tierra, de sus localidades, la promoción de estos emplazamientos industriales para, de alguna manera, ser un vehículo para la explotación o para el beneficio turístico de la zona. Bueno, aquí viene, luego posteriormente, en el 99, se hace, el 10 de marzo, ya viene claramente, constituye el patrimonio de carácter industrial, aquellos bienes, ya especifica, ya no es de una manera genérica, sino que ya dice que el patrimonio de carácter industrial, aquellos bienes de carácter etnográfico que forman parte del pasado tecnológico, productivo, industrial, aragonés, y son susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, y deben crearse museos. Ya habla de que no por sí saber que existe, sino que tiene que crearse unos estamentos y unas instituciones que realmente recopilen, canalicen estas cuestiones y que puedan ponerlo al servicio de la sociedad para que lo conozcan. Por lo tanto, habla aquí que ya debe de haberse unos instrumentos que canalicen todas estas cuestiones para que la preservación y el estudio del patrimonio de carácter industrial sea una realidad. Bueno, tenemos aquí lo que es las actividades económicas, se comprenden estos bienes materiales, ¿no? Luego hablaremos, pues los bienes materiales. Cuando decimos bienes materiales, lo hablaremos luego en una transparencia, pues ¿qué son? Pues son las estaciones, son los edificios, son las aguadas, son los muelles, todos aquellos elementos que podemos ver en un marco de ferroviario como algo edificable, ¿no? Algún edificio. Los bienes muebles, estamos hablando de material rodante, locomotoras, maquinaria de vía, de alguna manera forma parte de esos vehículos, coches, vagones, locomotoras, maquinarias, señales, en fin, todas estas cosas. Luego el patrimonio documental, que también tenemos que considerarlo como importante. Muchas veces lo que tenemos, muchas veces nos dice, bueno, ¿y esto para qué funciona? ¿Y cómo funciona? ¿Y para qué servía? Pues a veces las generaciones, por eso me alegra mucho que vengan generaciones de ferroviarios, a mí me da mucha envidia y muy agradecido de que vengáis, ¿no? Porque de alguna manera sois el alma de todas estas cosas, ¿no? Y hoy en día pues hay un museo, oye, pues esto funciona de esta manera, esto funciona de esta otra, esto era así, esto era el regulador, esto no sé qué. Estas cosas hay que documentarlas, porque a medida que va pasando el tiempo se va perdiendo, se va olvidando, y la verdad no le damos el valor que merece, pues desde una locomotora de vapor, para saber dónde está el regulador, dónde están los determinados elementos. Y luego hay otro que son el más importante, que es el material. Son aquellos que son pues anécdotas, que son tradiciones, los oficios que hablamos antes, las costumbres relacionadas con la actividad ferroviaria. ¿Quién no se acuerda de la sana costumbre de las ollas ferroviarias, ¿no? El poder compartir mediante una comida típica de los ferroviarios, que era el sustento de llevar una pota colgada a la locomotora de vapor, y durante el recorrido, pues aparte del olor que daba esa comida, ese guiso, que uno se lo hacía, y que nos está escojonando, pero es que seguro que le ha tocado a él, como buen maquinista, pues fijaros qué bonito es esa tradición de las ollas ferroviarias. Ahora, lógicamente, no tenemos estas locomotoras de vapor, pero podemos tener un encuentro. Todos sabemos que con la comida pues creamos esos encuentros de convivencia, de no solamente vernos en los entierros o las bodas, sino vernos en los encuentros donde de alguna manera la gastronomía a la mesa. Hace muy poco estuvo lo que es el tren de las gachas, que no solamente hubo 2 trenes este sábado.
este sábado el recorrido desde Madrid al Alcázar de San Juan. Bueno, pues un recorrido con las gachas, con el compartir allí pues las comidas, se dan unos pequeños trofeos y compartir las distintas peñas ferroviarias y no ferroviarias a raíz de lo que es el mundo del ferrocarril. Por lo tanto, estas cosas inmateriales yo le doy especialmente valor porque es realmente que quedan en la mente de todos y son las cosas que realmente son imborrables, son recuerdos. Y todos nos acordamos nuestra infancia, nuestras edades en las que teníamos 20, 30 años, y a lo mejor no nos acordamos lo que pasó hace una semana, pero estos recuerdos pasados sí que lo tenemos muy en nuestra retina, ¿no? Bueno, luego están los objetos reproductibles, son frágiles y complejos, las técnicas de las empresas de fabricación pues han ido desapareciendo, o sea que muchas veces es la intención, pues quiero reparar una locomotora, ¡ay, qué bonito y tal! Pero nos encontramos con las dificultades que las locomotoras, pues lógicamente el personal no va perdiendo, las profesiones se van perdiendo, como decimos antes, y entonces necesitamos precisamente el poder localizar y tener las técnicas de estas cuestiones en las que las escuelas taller tienen mucho que decir, con buenos profesores o monitores que de alguna manera apliquen un poco todos esos oficios. Y luego también el problema de la seguridad ambiental. Yo recuerdo el año pasado que tuvimos locomotora de vapor con el tren de la Fresa. Y claro, eran muchos problemas que teníamos con los vecinos. Me bombardeaban con correos electrónicos y no sé qué, que si vapor. Claro, los maquinistas lo que querían presumir cuando salía el tren de la Fresa, contra más vapor salía y más humo y no sé qué, además es un carbón azufroso y en verano, pues lógicamente hay que decir, mira, Gregorio, tienes que pensar que esto nos gusta, hay vecinos, y es verdad que estos vecinos vinieron después de la estación y del museo, pero bueno, cuando pases 1 kilómetro, tú dale al regulador al máximo y presumes igual y la foto tal. Entonces hay que tratar de conciliar muchas veces lo que es la propia actividad con la seguridad medioambiental y con las no perjudicar. Desde el punto de vista de la Fundación, pues hacemos lo que podemos, sencillamente. Pues eso me gustaría que se hiciera más, con la responsabilidad que tenemos, pues la verdad que nos sentimos orgullosísimos y no repararemos en todo lo que suponga, no solamente en Madrid o aquí, sino en toda España. Y desde el punto de vista podríamos hablar de norte a sur, a este a oeste, los proyectos que en este año y medio que llevo como director y el equipo que tengo la suerte de dirigir, pues estamos haciendo desde el punto de vista no solo de Madrid, sino aquellos colectivos, ayuntamientos, instituciones que nos piden colaboración. Desde el punto de vista anterior, la verdad que se ha hecho un buen trabajo también, hay que reconocer, todos han hecho lo que han podido, y yo creo que una de las cosas ha sido la definición del patrimonio histórico cultural ferroviario, que ha permitido no solamente catalogar y ver todo lo que tenemos, sino que se ha permitido editar libros. Todos nos acordamos del libro de los túneles, el libro de los puentes, el estudio y la catalogación de los poblados ferroviarios. Daros cuenta que muchas veces en las líneas que se han construido eran verdaderas ciudades. Tenían su economato, que de aquello... ¿Quién vive? Tú, que tienes economato. ¿No os acordáis del chiste ese? Pues es que era así. Es que los ferroviarios, la verdad, que el sueldo era muy bajo. Yo recuerdo que era escasísimo y lo que nos salvaba era el racionamiento y el que tener economato, y éramos la envidia de todos los demás. Y siempre pagábamos, claro, teníamos un sueldo fijo todos los meses. La verdad que los ferroviarios no dejábamos ninguna deuda, ¿verdad, Roberto? Éramos buenos pagadores cuando hacíamos las cosas. Bien, de alguna manera yo creo que es eso, ¿no? De lo que es la catalogación. Y yo creo que una de las cosas que se hizo muy bien es los poblados ferroviarios. Y eso se hizo un estudio en distintas localidades. Lógicamente estos poblados están en perfecto abandono, desgraciadamente, pero de alguna manera saber dónde están y de alguna manera ver, sabiendo lo que está, qué es lo que se puede hacer para recuperarlo, ¿no? Luego, lo que sí que es importante son aplicación de las medidas de protección. El hecho de declarar un bien de interés cultural, un BIC, o un edificio o una instalación como a proteger. Yo creo que eso es importante, que todos los ayuntamientos, instituciones y tal traten de catalogar todo lo que tienen, hasta las señales mecánicas, todo aquello que tiene valor, que se catalogue, que se pueda sacar una foto, que se pueda hacer una ficha. Nosotros tenemos miles de fichas.
de locomotoras, de piezas y estas cosas, pero estoy seguro que no llegamos a todos, porque afortunadamente la red ferroviaria fue muy extensa, muy amplia y con distintas compañías, que eso le dio una riqueza fundamental, ¿no? Bien, entonces ahí es lo que estamos, lo que es la comisión de puesta en valor. La explotación, el activo, que se trata de bienes que continúan cumpliendo con funciones que vienen creadas, pero que añaden un valor añadido de explicar la historia y la cultura ferroviaria, las estaciones. El formado por los recursos de museos y coleccionistas, tantos privados como individuales. Yo creo que es importante la enorme labor, y a pesar de las luchas que tenemos con Renfe y con Adif, de ¿y dónde ha venido esto? Pues ¿qué te importa? Está ahí, y además estas personas no lo van a vender. Todo lo que tienen allí es para que la sociedad lo vea. Del trabajo que tú además podías hacer y no has podido hacer por lo que fuera, al menos permite las luchas que hemos tenido en la comisión de puesta en valor. ¿Y cómo ha llegado esto? ¿Y cómo no sé qué? ¿Y lo habrá robado? ¿Qué te importa a ti? Eso fue pagado con accionistas y con dinero de todos los españoles. Y que además estas piezas, lo digo para faroles, piezas, máquinas y tal, los compostores y tal, que muchas veces hay esa mentalidad de que piensan que la gente, especialmente los ferroviarios, los amigos del ferrocarril, las instituciones, que cogemos las cosas para hacer negocio de ellas. Y es todo lo contrario. Si cogemos esto es porque, desgraciadamente, los que los tienen que hacer no lo hacen y, por lo tanto, ese hueco lo tenemos que hacer, desgraciadamente, nosotros. Pero romper esa barrera como una gota en estas reuniones, pues está costando trabajo y se va consiguiendo. Y de esta manera es una manera de poder ir a cualquier localidad, un centro de interpretación, un particular, no sé qué, que su mayor orgullo es que eso se conozca, que se vea. Y el poder luchar, como ha sido, por ejemplo, en el caso de Miranda del Ebro, pues que no llega a cuajar las relaciones con unos y con otros, con el ayuntamiento, no sé qué, y ahora ayer me estaba comentando que quiere crear una fundación. ¡Qué bonito! Un edificio suyo en pleno centro de Miranda, todo lleno de objetos ferroviarios, que es una maravilla, y que por una parte hay un local que no se da abierto porque una serie de cosas y tal, malos entendidos en general, y que no se pueden exponer. Tienen local y tienen objetos y tienen buenas personas, y por unas razones o por otras las cuestiones no funcionan. Y os digo un caso concreto, como puede haber el caso de Valencia, que estuve hace 2 semanas, que allí se han gastado un enorme dineral con una serie de edificios de los antiguos talleres de material móvil de allí, y que llevan desde el año 2004 allí muertos de risa, y ahí están, y una cosa ni otra, cuando además esos terrenos son del ayuntamiento. Por dijéramos, es de allí, siempre todo es más complicado y tal, ¿no? Nosotros con nuestra presencia lo que procuramos es eso, ser de estos, como nosotros en Galicia llamamos pau de formigueiro, pero voy a traducir, palo del hormiguero. Las hormigas están haciendo una cosa, y de vez en cuando hay que bater un poquito el hormiguero para que todo se ponga un poco a moverse y que se consiga desarrollar y hacer cosas, ¿no? Bien, luego la comisión de puesta en valor es una herramienta muy importante en la que hemos creído, hemos tenido la suerte, yo estando de presidente de la Federación de Amigos del Ferrocarril, que por primera vez la Fundación reconociera a los amigos del ferrocarril como interlocutor válido. Lleva funcionando desde hace unos 4 años y que ahora está en plena vigencia, porque está Renfe, está Integria, está Adif, está la Federación de Amigos del Ferrocarril, está la anterior FEBE y está la propia Fundación. Todas estas peticiones que se reciben continuamente, que son muchas, pues antes decía que Adif todo era suyo. ¿Y por qué vamos a negociar si todo es nuestro? Digo, no, mira, pero es que las peticiones vienen a la Fundación. Esas peticiones hay que analizarlas, hay que valorarlas. Y es mejor que sean esas peticiones de una manera colegiada y hablarlas donde se recoge un acta, que no vosotros, según el capricho, si de un día os cae bien, un día cae mal, o un día por la propia burocracia no se pueden conseguir. Esta comisión de puesta en valor se reúne los primeros miércoles de cada mes en la Fundación, en el Palacio de Fernando Núñez, y de alguna manera es una herramienta que yo creo que debéis de conocerla y que de alguna manera valora y vela para que todas esas peticiones y todas estas sugerencias se puedan llevar. Desde el punto de vista del valor turístico del patrimonio ferroviario, pues el patrimonio industrial ferroviario es un producto turístico. Nosotros lo estamos comprobando. Lógicamente aquí no es para ponerse millonario nadie, sino simplemente esa ilusión, esa capacidad y esas ganas de hacer cosas, teniendo lo que es un buen paisaje, una buena gastronomía y unos buenos elementos ferroviarios, la verdad que tiene un atractivo, es un plus. Yo os pongo un ejemplo, por ejemplo, este año en Fitur se presentó el tren del Hidalgo
Y el plus ha sido que en la rueda de prensa, que pensábamos que iba a haber 10 o 15 personas, el hecho de que el tren de Hidalgo para promocionar Alcázar de San Juan, el hecho de que haya un tren que forma parte de este producto, pues ha sido un plus, y por lo tanto ha sido desbordada la cantidad de personas y de periodistas y tal, que con el tema del tren han podido dar ese plus necesario para que todos pues, defienden lo suyo. Su pueblo es el mejor, si tiene su iglesia, su museo, su no sé qué, pero el hecho del tren pues ha servido un poco como revulsivo. Y yo creo que eso es importante que se conozca, ¿no? La importancia que tiene el ferrocarril como un elemento. No, el ferrocarril no es todo, sino es un eslabón de una cadena donde tiene que haber una serie de actividades. Entonces, bueno, aquí hablamos que tiene que ser atractivos, facilidades y accesos para poder acceder a esas instalaciones. Luego es la creación de circuitos de turismo basados en el rescate y la reutilización del patrimonio industrial, que aporta pues, una serie de experiencias y beneficios que, bueno, como os va a quedar con la ponencia, tampoco queremos leeros literalmente, ¿no? Luego queremos comentaros un poco lo que es en el caso de las instalaciones museológicas, ¿no? Todos conocemos el Museo del Ferrocarril, el que yo tengo el humilde honor de dirigir, el de Madrid, está el del Museo de Vilanova y del Tru, que depende también de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, está el Museo del Ferrocarril de Asturias, el de Gijón, el Museo de Azpeitia, y podemos ver la estación de Azpeitia, podemos ver otros museos o centros de interpretación como el de Mataporquera, tenemos el Museo de Ponferrada del Ferrocarril, tenemos otros elementos interesantes, y yo creo que eso es importante, que poco a poco la sociedad y las instituciones se van sensibilizando y se dan cuenta de la importancia de preservar y mantenerlo en un estado aceptable todos estos vehículos, documentos, etcétera, ¿no? Luego está la recuperación de las instalaciones, ¿no? La importancia que tiene el recuperar una estación como un elemento cultural. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la estación de Benalúa. La estación de Benalúa es la antigua estación de Alicante y era una estación pues muy bonita, pero está en el puerto de Alicante, pero ha quedado en una zona marginada, zona de mercancía, de contenedores y tal, y entre todos hemos conseguido que la estación de Benalúa sea la sede de la Casa Mediterránea. Y han hecho unas instalaciones magníficas. Y además es un lujo porque han cubierto todo lo que es la marquesina de la estación y pueden hacer todo tipo de eventos. Cualquier evento que quieran hacer, como tienen grandes portales, grandes accesos, está al céntrico, ¡pum!, lo pueden montar cualquier escenario, cualquier elemento que ellos quieran presentar. Y yo creo que eso es importante. Una estación, cómo se recupera con fines, en este caso, como institucionales. Otras estaciones se recuperan para centros socioculturales, para locales culturales de ayuntamientos. Yo, por ejemplo, en Galicia os puedo comentar la estación de Verdía, la estación de Vedra, pues son estaciones que han sido recuperadas. Muchas veces hemos colaborado como interlocutor entre Renfe en su momento, Adif y los ayuntamientos para de alguna manera provocar precisamente esos acuerdos y que no se sintieran perdidos. Otras estaciones se utilizan como restaurantes. Hay estaciones que se utilizan como restaurantes y hay concretamente una estrella Michelin que está en la estación de Cambre, muy cerca de Coruña, entre Coruña y Betanzos, la estación de Uxes, que hay un restaurante también. Digo Galicia porque es donde más conozco, pero podría deciros otros sitios, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Otra cuestión es las vías verdes, ¿no? Las vías verdes, yo creo que aquí pasamos, en este sentido tenemos que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Y es que pasamos de las vías verdes como elementos de infraestructuras que se levantan está muy bien para ciclistas, para paseo, para una manera de senderismo que está muy bien, aprovechando la trazabilidad que es muy suave, que comparte con estaciones que se pueden preparar como albergues, los puentes, los túneles y tal, y está muy bien. Y luego están las líneas que se pueden explotar para hacer pequeños trenes turísticos. En España tenemos una legislación muy complicada en ese sentido. Vemos como en Francia, por ejemplo, hay 103 proyectos de trenes turísticos que funcionan en líneas cerradas al tráfico. No me refiero a las líneas convencionales, sino me refiero a líneas cerradas
en su día. En el 85 sabéis que hubo más de 1000 kilómetros de líneas que se cerraron en España. Todos nos acordamos la Ruta de la Plata, el Valladolid-Ariza, el Santander Mediterráneo, etcétera, y donde vemos importantes proyectos dirigidos por ayuntamientos y por instituciones, por amigos del ferrocarril, y nos encontramos con un muro. Y el muro es el que dice que todo es de Adif, y como Adif no quiere la legislación en su día, en el año 2005, le dice que Adif es el propietario de todo, único, pues no permite poder hacer lo que son las explotaciones. Entonces, esas explotaciones ferroviarias, me refiero, tienen que ser líneas que son de vía estrecha. Por ejemplo, lo de Arganda, el tren que pita más que anda, el de Huelva, el de las minas de Río Tinto, el de Utrillas, que lo tenemos ahí, la Asociación de Amigos del Ferrocarril, hablaremos después de ella, el de Utrillas, ahora el de Samuño ahí en Asturias, que hay 1,5 kilómetros, el de Ventas de Zafarraya. Estas líneas son líneas de vía estrecha o líneas que no tienen competencia Adif y demuestra que sí que es un atractivo bonito. Pero cuando hablamos de líneas de ancho ibérico, 1768 milímetros, como en la Ruta de la Plata, el barrio de Zariza o de Terminal del Mediterráneo, la de Ciudad dos Antes, lo que está el amigo Todo Melón, y ha tenido dificultades y hemos tenido reuniones de alto nivel para poder apoyarle y tal, pero el problema nos encontramos que tenemos ahí una laguna que entre todos tenemos que luchar con el Ministerio de Fomento para que reconozca el valor que tienen las líneas que están encerradas y que desgraciadamente algunas no las han levantado, han paralizado por segunda vez el levantamiento, aún hay algunas posibilidades. Eso ha costado muchísimo, porque por cuestiones de liquidez de la propia Adif, pues ha decidido pues levantar la vía simplemente para el desguace y para sacar ahí unas perrillas para esto. Pero yo considero que hay determinados proyectos, concretamente en la Ruta de la Plata, en Peñafiel, en Ciudad dos Santos, que llaman la línea de las líneas del cine, ¿no? Un tren de cine, ¿no? Allí se rodó, esa es Sala de los Infantes, ahí se rodó el Doctor Cibago. Por cierto, estamos preparando algo para celebrar el año que viene el 50 aniversario de la película Doctor Cibago. Vamos a traernos a esos actores y actrices tan guapos para que vengan allí al museo si quieren venir. Si no, pues nada. Y porque se rodó en el Museo del Ferrocarril de Delicias, como bien sabes, ¿no? Bueno, entonces vemos que este tema, yo creo que es un tema, una asignatura pendiente que tenemos todos, ¿no? Entonces podemos decir que son las circulaciones del material histórico, que sí que hay, pero son estoy hablando de memoria de todo, yo no sé si ya me paso del guión, pero lo importante es que tenga un guión y vosotros lo sigáis. Como veo con cara de interés es que vamos bien, ¿no? Entonces, la cuestión es que ahora mismo hay proyectos y hay material para circular por las líneas convencionales de Adif, pero en unas condiciones que son muy poco asumibles por los colectivos actuales. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama la ley de la normativa, no es ley, es una normativa regulatoria de los trenes históricos de diciembre del 2011, donde establece las condiciones de seguridad para que los trenes puedan circular. Y entre esas exigencias, pues está lo que se llama la R. Entonces hay en vez de decir, son UH1, UH2, no, son cada 1, cada 2, cada 4, cada 8 y cada 16. Cada vez que se habla de 16 nos ponemos todos a temblar. Ahora la locomotora que estamos pasando la R, estamos hablando de una locomotora en torno a 230.000 euros que cuesta pasar una R, y un coche puede costar entre 5.000 a 6.000 euros pasar la R. Se entiende que se va a desmontarlo todo, repasarlo todo y volverlo a reponer lo que sea necesario, ¿no? Claro, eso para una asociación, un colectivo que se precie y los tiempos que corren realmente es inasumible, ¿no? Entonces hay que tratar de que no es lo mismo un tren que circula 1 millón de kilómetros cada X años que un tren que circula 200 o 1.000 kilómetros o 3.000 o 5.000 o 10.000 kilómetros. Y por lo tanto, lo que hay que asegurarse es la preservación de esos vehículos, que no estén a su suerte en vías por ahí, que estén sujetos a robos y esas cosas, pero si cumplen la normativa de tener unas instalaciones donde están albergadas y tal, lógicamente las exigencias tienen que ser siempre asegurándonos de la seguridad, porque no matamos la gallina de los huevos de oro, pero por otra parte que permite asumir la explotación de trenes históricos. Me estoy refiriendo pues a Monforte de Lemos, me estoy refiriendo a León, me estoy refiriendo a Bilbao, me estoy refiriendo a Valladolid, a Venta de Baños, a Zaragoza, en fin, todas estas asociaciones que tienen trenes
que están en perfecto estado, pueden circular, pero por no pasar estas revisiones, que son tan costosísimas y tan asumibles, no pueden circular. Nosotros nos vemos y nos deseamos precisamente para poder cumplir la normativa, y lo estamos haciendo como podemos, pero con muchísimos esfuerzos y con muchas... Bueno, esto de los trenes históricos, como os hemos hablado, aparte de los que tienen las asociaciones, pues están los trenes históricos como que pueden ser pues el tren de Sóller, el tren de la Fresa, el Prestige, como este del tren Hidalgo, el Canfranero, que luego hablaremos, y luego pues están estas compañías que hemos hablado antes, y los del ferrocarril de Sóller, que son una compañía privada, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay circulaciones ocasionales que sí que están circulando, nos consta que los pocos que pues están circulando ahora mismo es Zaragoza y Madrid, que yo sepa ahora mismo, son los únicos que pueden tener al día en este momento las revisiones hechas y puedan circular, y es que esperemos que para el año que viene Venta de Baños pueda tener ya la Berraco y los coches que ahora mismo están pasando la R están pasando la R en Celada, en León. Bueno, la Asociación de Madrid pues tiene varios trenes, tiene un tren que es la serie 900 y la 440, es una unidad eléctrica, y están haciendo el tren del Eresma, que hacen el recorrido a Segovia, y luego hacen pues estos recorridos, pues han estado en Santander, han estado en Tarragona y Mora la Nova, han estado en Cuenca, han estado en Soria, han estado en varios sitios, ahora mismo han estado en Alcázar de San Juan, y son, ya os digo, muy pocos los que en estos momentos disponen de trenes operativos para poder circular. Ahora mismo me estoy acordando de otro proyecto en Mora la Nova, por ejemplo, que es un proyecto muy importante, y yo creo que hay que reflejarlo como un proyecto importante a través de Jordi Sasplugas, que está haciendo un proyecto estupendo, la Fundación se le ha cedido un material y ahí está, ¿no? Entonces, eso, luego también espero que me hagáis muchas preguntas para concretaros lo que queráis, ¿no? Y luego pues lo que hablamos antes, ¿no? La normativa, el material que está cedido a asociaciones, hay que restaurarle, la habilitación de los maquinistas, porque como sabéis los maquinistas tienen que habilitarse para el vehículo en sí y para la red, para la línea en la que va a recorrer. No vale cualquier maquinista de Madrid para hacer un recorrido en cualquier sitio de España, tiene que estar habilitado y tener un mínimo de tiempo recorriendo por esas líneas y por la habilitación de los múltiples vehículos que hay, y que además que cada vez son menos, porque ahora mismo o son AVEs o son medias distancias o cercanías. Entonces estos trenes, estas locomotoras como la que estamos restaurando, la 28915, o como lo del TER que estamos hablando, o otros trenes, la verdad que tenemos esas dificultades. Hemos hecho en el museo este año un curso de maquinistas de vapor muy desconocido, no nos hacemos mucha propaganda porque yo creo que es total bien de tanta gente, es mejor no hacer mucha propaganda, pero han venido 33 maquinistas, muchos del AVE y de toda España, para hacer el curso de vapor, y durante el mes de agosto han venido allí, fijaros, en el mes de agosto venir de toda España a Madrid con el calor que hace, ¿no? Y se han venido y se le ha impartido la formación teórica, y ahora estamos mirando a ver si conseguimos una locomotora de vapor, porque tiene que hacer cada maquinista al menos 20 kilómetros de recorrido en locomotora de vapor para que se pueda habilitar, ¿no? Estamos aprovechando por eso, porque las escuelas de maquinistas en estos momentos tienen años sabáticos, por la desgracia de que todas estas generaciones de promociones pues no son absorbidas, no solamente por Renfe, sino por las compañías ferroviarias privadas, especialmente de mercancías, y por lo tanto hay compañeros de estos de maquinistas que llevan 1, 2, incluso 3 años que no, con la ilusión que han puesto, el dinero que han desembolsado y todas esas cosas, que no pueden trabajar en lo que ellos tenían muchísima ilusión, ¿no? Bueno, los trenes de lujo ya los conocéis, ¿no? El Al-Ándalus, el Transcantábrico, ya estamos preparando por ahí algunos para hacer un pequeño viajillo de 3 días, 2 noches, a ver si lo conseguimos hacer. Yo creo que es muy, muy bonito el tema y de alguna manera alcanzable, porque yo creo que el Al-Ándalus y el Transcantábrico, como no lo veamos a tren parado, los españoles de a pie, yo por lo menos, no somos capaces de hacernos el lujo de hacer un recorrido de estos, ¿no? Bueno, son trenes muy conocidos, el Transcantábrico, están ahora todos con la marca Renfe, como ya sabéis que FEBE ha desaparecido desde el pasado 1 de enero y por lo tanto pues están desarrollando este tipo de producto. Bueno, ahí tenemos el tren de la Fresa, el Al-Ándalus. Este es los de Sigüenza, el tren de Doncel, que está muy bien porque se contrata un grupo de totalización. La pena que no es un tren histórico, ¿no?
Pero bueno, de alguna manera es una manera de un aliciente. Ahí tenéis abajo a la izquierda lo que es la 440, que es la unidad que está haciendo un producto concreto, que es el tren del Eresma de Madrid a Segovia, ¿eh? Y luego pues tenemos aquí lo que son las compañías. Yo creo que en esto de las compañías, como os vais a quedar todos con ellas, pues ya veréis la enorme importancia que tenía Aragón y Calatayud en todo lo que son las redes antes de la constitución en febrero del 41 de como Renfe, como tal se constituye Renfe, pero anteriormente pues estaba MZA, estaban distintas compañías que bueno, ahí están. No vamos a enumerarlas una por una. Tenemos aquí Zaragoza, Pamplona, Barcelona, el Valladolid, Ariza, el Segua-Agorasto, Tardienta, Huesca, Jaca, Canfrán, en fin, todas estas cosas. La central de Aragón, la importancia que ha tenido lo que es las explotaciones mineras en algunos casos, la importancia que ha tenido para sacar los productos especialmente del campo, el vino, etcétera, y yo creo que ahí es importancia. La famosa Santander Mediterráneo, ¿no? El Túnel de la Engaña, ¿no? Ese trazado que no se ha podido concluir y nunca ha llegado a desarrollarse íntegramente lo que es la línea de Valencia a Santander, ¿no? Bueno, el Túnel de la Tarazona, precisamente estuve el jueves en Bilbao, que ha editado la Asociación de Amigos del Ferrocarril un libro sobre el 150 aniversario del Bilbao Tudela, ¿no? Y es interesante. Bueno, todas estas líneas, Zaragoza-Cariñena, por cierto, en Cariñena estuve el año pasado en la inauguración de un centro de interpretación, muy bueno. Marco, Antonio y el equipo ha sido muy buen trabajo y hemos estado hablando esta mañana. Lógicamente la Fundación va a colaborar en lo que sea, en cesión de piezas y todo eso, y la verdad que han hecho un trabajo magnífico y da gusto tratar con esta gente que realmente se lo merece, ¿no? Bueno, pues han restaurado un Fudre, es una nave, no sé si lo conocéis, es una nave de un muelle y allí hay pues unas maquetas, unos objetos ferroviarios y el Fudre que ha quedado fenomenal, ¿eh? Bueno, lo de Sierra Menera, todo el ferrocarril minero que hablamos antes, y este es el que hablamos, el tema del centro de interpretación del campo de Cariñena, que os recomiendo que os vayáis a dar una vueltita por allí, que es un sitio muy bueno. Esto es lo que veis por dentro, cómo está, Ese es un muelle que yo he visto las fotos de cómo estaba antes y os podéis imaginar, pasando por cualquier estación es muy fácil adivinar de cómo estaba, ¿no? Este es el Fudre, veis arriba a la derecha, que es un Fudre que normalmente no es horizontal, sino que es vertical. Cuando se cedió por parte a este colectivo, realmente no había por dónde cogerlo. Y por eso no nos asustemos mucho cuando vemos cuál es el resultado, porque realmente se puede hacer verdaderos milagros. Esta es la aula la aula didáctica y de sala de actos, y los paneles están muy bien desarrollados. El Museo de la Ciencia y Arqueología de la Minería de Asturias es un proyecto muy importante. Estamos muy orgullosos. Tengo muchas ganas de ir allí. Y ya buscaré un hueco para ir allí, porque la verdad que está muy bien, no solamente por lo que hay allí, sino por el ferrocarril. Es un ferrocarril allí muy interesante, un pequeño ferrocarril, y de alguna manera ha desarrollado la Asociación de Amigos del Ferrocarril y Tranvías de Zaragoza un importante trabajo junto, por supuesto, con el Ayuntamiento y con distintas instituciones. Luego tenemos la Asociación de Amigos del Ferrocarril, que están pues con los trenes estos, el tren azul. Yo creo que es importante que continúen con esa labor, que de alguna manera lleven adelante todos estos proyectos y que puedan desarrollarse, ¿no?, desde el punto de vista de la explotación. Aquí tenemos unas fotos de Utrillas, veréis que era el antiguo, yo creo que era el antiguo hospital, ¿verdad? El antiguo hospital de las minas de Utrillas. Ahí tenemos las vagonetas, el puesto de mando, la locomotora, que es una locomotora de vapor. Nos recuerda mucho al ferrocarril de Arganda de la Poveda, es así muy de vía estrecha. Y luego, por supuesto, el enorme trabajo que se ha hecho de lo que yo llamo la meca del ferrocarril para todo que se precie, todo español que se precie, y es la estación del Canfrán. Y a pesar de las vicisitudes que ha tenido, yo creo que ha sido una importante y un acierto el que se haya podido gestionar la venta por parte de Adif al Ayuntamiento, al Gobierno de Aragón, de lo que es esta estación. Yo creo que es una estación magnífica, de alguna manera vienen muchísimos recuerdos de lo que ha sido, lo que pudo ser, y luego en que se ha quedado por una serie de circunstancias, y yo creo que los que hemos estado allí hemos visto un enorme trabajo, un buen trabajo. Concretamente ahora en la cubierta y en la mansarda, en la parte superior, se ha rehabilitado lo que es el paso inferior, y yo creo que es un punto de encuentro para todos los ferroviarios que al menos una vez en su vida vayan a Canfrán, y especialmente
con las posibilidades que tenemos, con la posibilidad de desarrollar lo que es el canfranero, que hablaremos a continuación. Bueno, luego tenemos aquí pues todo esto que hemos hablado de Canfrán, cómo han sido los trabajos. Veis que la cubierta está magníficamente restaurada. Se ha hecho algunos elementos como esa especie de torrecillas en lo superior, que ha sido pues una genialidad del arquitecto. A algunos le gustan, a otros no. A mí personalmente no me desagrada. Está un poco acorde, pero bueno, a algunos les gustaría que fuera como estaba cuando se inauguró en los años 20, pero para gusto hay colores. Y ahí tenemos en la parte interior que hay unas visitas guiadas que cobran 3 euros por esa visita y que de alguna manera se puede ver un documental y algunos paneles referentes a todo esto. Por cierto, no sé si sabéis que se ha filmado una película, El oro de Canfrán. Precisamente es una película que un realizador de la televisión española, José Antonio Blanco, quiero recordar, ha hecho sobre el oro de Canfrán, ¿no? Cuando venían el oro de los judíos, de las dentaduras y no sé qué, no sé cuánto, que se cambiaba, y otro que se iba, como el cubo, que tiene agujeros, el que se intercambiaba por el wolframio de las minas, que era un mineral muy resistente a la consistencia de los tanques y todo esto, de armas de guerra, por la dureza que es, y a cambio se hacía lo que es el tema del oro, el oro nazi, ¿no? Y aparecen pues unos documentos, aparece algún factor que ha colaborado en su día. Yo no la he visto, pero me gustaría verla, y de hecho cuando pase ese boom, porque ha sido presentado en el Festival de Cine de San Sebastián, pues ya tenemos prevista de proyectarla en el museo, y también aprovechamos que yo lo conozco, pues si queréis un día pues que venga aquí y la proyecte, que venga el propio director, que cuente sus historias, sus experiencias de lo que ha dado así esta película. Yo creo que es interesante. Luego estuvimos con Ramón Fontecocha, que también ha hecho varios documentales, entre ellos El accidente de Torre del Bierzo y algunas películas interesantes que se puede contar con él. Bueno, pero el tema del canfranero, pues es una experiencia que vinieron a la fundación, concretamente al museo, pues dos comarcas, la comarca jacetana y comarca alto gallego, en el sentido de que llevaban muchísimos años con el canfranero, que si se hacía, que si no se hacía, que si no sé qué. Y bueno, vamos un día allí, lo vemos y vemos lo que puede ser. Luego también había otro colectivo, que es el Centro de Estudios Históricos, que había hecho incluso un proyecto para la viabilidad de esta línea para hacer un tren histórico, pero por una razón o por otra no llegaba a fraguar. Entonces dijimos, bueno, pues mira, vamos un día allí, pusimos fecha, nos fuimos allí, fuimos a la circulación de Sabiñánigo, fuimos a Jaca, fuimos a Canfrán, hablamos con los factores de circulación, vimos cómo eran las instalaciones, las dificultades, hablamos con la gerencia de mantenimiento de infraestructura y vimos que había posibilidades. Dijimos, vamos a hacerlo. Entonces lo hemos hecho en julio del año pasado durante 5 días, del 27 al 31 de julio. Y bueno, la verdad que fue un éxito impresionante. De hecho, los 5 días, bien es verdad que Renfe se portó muy bien porque lo puso en la página web, los billetes se adquirían por la página web, en cualquier agencia de viajes, en cualquier estación de venta anticipada, y se vendieron íntegramente los 5 días del viaje, ¿no? Y bueno, la experiencia es muy buena porque el Sabiñánigo tiene un apartadero que es la Cross. También es verdad que llevaba muchos años sin funcionar, había árboles, podéis imaginar, y de hecho cuando fuimos allí, ¡buah, estáis locos! Ahí no pasáis ni de broma. Bueno, vamos a intentarlo. Vosotros a lo vuestro, la estación. Esto de Lega Cross, ya hablaremos con los de Cross y tal, ¿no? Entonces se hizo un trabajo fenomenal. Han colaborado todos, desde el Cross hasta los ayuntamientos, las comarcas, los amigos del ferrocarril. Estuvo ahí Carlos Abadías, estuvo José Mario Valero, una empresa que se llama H2O, en fin, toda una serie de cuestiones que estaban muy bien y consistía en un viaje desde Sabiñánigo, Jaca, unos autobuses para visitar la Ciudadela y el Museo Diocesano. Se podía también alternar para dar una vuelta. Había una exposición, por cierto, de instrumentos musicales de todo el mundo, que era fantástica. Estaba allí en los salones del ayuntamiento y era una exposición espectacular. Y luego se estaba 1 hora y media, luego en el tren con los 12.000, el Prestige, como un pequeño Orient Express, ¿no? Con butacas y tipo salones.
pues se iba hasta Canfranc, allí se les daba unos lacitos, que son unos pasteles típicos de Jaca, y unos besitos, que son así como unos pasteles típicos de allí. Se iba a Canfranc, se estaba 1 hora y pico más o menos, tomar algo, dar una vuelta. Los que tenían suerte podían ver la estación porque eran plazas limitadas, y luego a la vuelta se les daba pues una tarrina con jamón serrano, con queso, una bebida a elegir y tal. Bueno, y resultó realmente fantástico, ¿no? Fijaros qué cosa tan sencilla y qué resultado tan bueno, ¿no? Claro, ahora lo quieren hacer en Navidad, en Semana Santa, vamos, que cerremos el museo y que nos dediquemos al canfranero, ¿no? Bueno, vamos a ver si entre todos y otros colectivos que hay, la Asociación de Zaragoza puede ser, a lo mejor, claro, no es lo mismo hacer un viaje o dos, no son profesionales, hacer 31, como tienen previsto hacer estos de allí. 31 viajes ya es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de qué manera, como también la parte de tracción y la parte de maquinista corresponde del Ministerio y de Renfe, y por lo tanto de Adif también, vamos a ver cómo respiran ellos, si ellos tienen tanto interés que muevan los hilos del Ministerio, de Renfe y Adif, y si ellos están, pues nosotros no vamos a echarnos atrás, sea quien sea. O sea, en ese sentido nosotros no vamos a renunciar a la posibilidad de que este tren circule, siempre y cuando pues respondan el resto de los implicados, ¿no? Bueno, pues el primer día incluso nos empeñamos en llevar un ZZ, que desgraciadamente por el perfil de la vía y la locomotora no podíamos llevar, y siempre tenía que quedar un coche en Sabiñánigo, pero especialmente quisimos llevar el ZZ porque era un coche que hacía 6 años que no salía, y yo me empeñé que teníamos que llevar el día inaugural pues un coche presidencial con sala de reuniones, y la verdad que estuvo muy bien. Bueno, este es el canfranero. Como veis, son estos 4 coches. En ese momento uno de nuestros coches fueron cedidos a Alicante como oficina de sala club, nos lo pidió Renfe y nosotros damos el taconazo y dimos las órdenes. Y hemos conseguido además que nos pongan váter de vacío. Por lo tanto, hay que decir que hay que saber negociar. Le hemos dejado el coche, por supuesto faltaría más, y ellos a cambio nos han puesto váter de vacío, porque estos muy modernos, pero bueno, muy modernos, muy chulos, pero la caída es libre como se hacía en los años 20, ¿no? No obstante de los años 20, ¿no? Entonces se le ha puesto un aire acondicionado, tienen aire acondicionado y calefacción, pero se le ha puesto un váter de vacío para poder hacer el uso de las mismas en las paradas, ¿no? Y ya, por cierto, ya está en el museo, llegó el domingo pasado. Bueno, este es el tema del canfranero, que han decidido los organizadores que tenga un poco ese logo, que identifique un poco al tema. Luego, pues bueno, la Asociación de Amigos del Ferrocarril, de lo que tiene, los distintos trenes, la importancia que ha tenido y tiene pues esas locomotoras que tienen, la Escatrón, la Balvin, los que hemos tenido el gusto de darnos el gustazo. ¿Te acuerdas, Piquero? Qué congreso aquel, ¿eh? ¡Guau! Que fuimos en vapor desde Zaragoza hasta Canfranc, allí en Vilanúa paramos allí, yo qué sé, 1/4 de hora a hacer presión, y luego subimos allí, yo no sé cómo subimos allí. Aquello fue, yo creo que allí fue donde nos bautizamos, ¿no? Fue un buen viaje, fíjate, fue en el 85, también me estoy acordando como si fuera ahora mismo. Sí, ya lo creo. Bueno, pues eso es la idea de qué manera se puede hacer de distintas cosas y que quedan siempre imborrables, ¿no? Como son unas cosas que nos pasamos muy bien. Recuerdo que el primer día llovió a mares allí en la estación de Delicias, en Zaragoza, y nada, no pasa nada. Y lo pasamos muy bien. Bueno, pues lo que tienen, yo creo que es conocido por todos, tiene una estupenda página web, y de alguna manera yo creo que es importante el trabajo que están haciendo. Y también hay que apoyarlos, porque tienen ganas de hacer un museo del ferrocarril, concretamente aprovechando las entradas de acceso a la estación de Zaragoza, pues quieren aprovechar esas columnas y esos huecos para allí colocar unas vías y ir haciendo lo que es un museo que puedan tener conexión a la vía de Adif, ¿no? Ojalá salga adelante. Bueno, esto es el material que tiene, ahí vemos la Escatrón o la Andorra, no sé cuál de las dos, los coches estos que tienen y los coches estos, el tren azul, con las 7700, le hemos ahora cedido una locomotora, una japonesa, que a ver cómo se desarrolla, porque claro, es el problema de las Rs y hacer los planes de mantenimiento, y son las de que disfruta. Ahora resulta que tenemos medios para poder facilitar, pero nos encontramos con toda esta normativa. Bueno, ahí lo tenéis, tiene unos coches postales, estafetas, muy interesante, que por cierto han venido al museo con motivo de las jornadas de puertas abiertas, y lo cual ha sido algo muy interesante. Y ahora me ha parecido muy interesante poneros fotografías, y más que nada para que sepáis que la Fundación de Ferrocarriles Españoles, entre otras cosas, tiene un estupendo archivo fotográfico documental
muy interesante. Y que muchas veces no nos gusta tener las cosas debajo del colchón, sino que queremos que lo que tengamos de donaciones, cada vez recibimos más donaciones, de fotografías. Recuerdo que hace 4 meses vino un danés de Dinamarca, un danés con un amigo de los años 40, 50 y 60, pues sacaba fotografías y nos dio toda la colección completa de fotografías y diapositivas, más de 200 fotografías espectaculares, todas de España, ¿no? Pues qué maravilla, además con los originales. El hecho de tener pues muchos documentos, yo creo que es importante porque de alguna manera nos refleja todo lo que ha supuesto y creérnoslo, lo que ha sido. Pues esto, aquí tenemos la Campo Sepulcro, nos acordamos toda de esta estación, la línea Zaragoza-Alsasua, la de Selva, la de Tuleda-Tarazona, todas estas locomotoras, estas estaciones, mira, la línea Santa del Mediterráneo, Puebla de Ijar, San Carlos de Rápida, algunas cosas. Veis que todas las fotos tienen o son postales o son donaciones, y todas las fotos tienen están archivadas. Si veis el archivo histórico ferroviario, la TP y F, y tiene un número, ¿no? Y ahí se está haciendo un trabajo. Y luego lo que me da mucha pena, que yo creo que lo que tenemos ahora catalogado es un 16%, no, yo creo que más, no llega al 20%, entre un 16 y un 20% de todo lo que hay allí. O sea, hay tanto allí que eso, digo catalogarlo cuando decimos que la fotografía está, pero hay que escanearla, hay que mejorarla, hay que ponerla y que se pueda exponer al público en general. Eso es un trabajo que se tiene que realizar. Y eso es un trabajo que en los tiempos que corren, como no genera dinero, pues eso no tiene valor. Entonces hay que hacer, buscarse la vida, hablar con universidades, hablar con becarios, hablar aquí por allá, porque ese trabajo hay que hacerlo. Y yo creo que todo lo que es el fondo documental está en sí, pero de alguna manera pues ya está. Antes de acabar, lo que sí me gustaría es de los proyectos que tenemos ahora en marcha. Uno es el proyecto de aquí de Calatayud. Estamos muy interesados en desbloquear una situación incómoda para todos y queremos que ese TER, que es el número 1, como sabéis, el TER fue el AVE de los años 60, 70 y principios de los 80. Yo especialmente tengo unos recuerdos fabulosos, ¿no? Cuando íbamos a la mili, cuando íbamos de viaje, pues era el AVE que había, es que no había otra cosa. O ibas en el correo, o ibas en los trenes nocturnos, o ibas en el TER, ¿no? Y este TER fue un tren estupendo que recorrió prácticamente toda España. Este TER salió de Madrid con destino a Lisboa, salía de la estación del Museo del Ferrocarril a Lisboa. Y ahora mismo hay estos 2 proyectos, digamos que 3. Uno es el de Calatayud, lo digo porque este es el que hemos intentado gestionarlo en el día de hoy entre todos para desbloquearlo y poderlo tener en valor. A mí me da mucha pena verlo así como está y yo creo que lo que se puede hacer no es ponerlo en marcha porque no es posible, pero sí lo que se puede hacer es como un centro de interpretación, un centro cultural, un centro de exposiciones. Nosotros tenemos material para que se pueda exponer temporalmente. Creo que eso tiene que tener ese recuerdo y ese valor. Y el hecho de estar en la estación, que es la primera impresión y la última, como una tarjeta de visita o un escaparate, no me gusta que una estación como Calatayud el viajero se encuentre con un vehículo que parece chatarra o lleno de silbas o lleno de porquerías. Desde hoy tenemos que ser todos embajadores para que este proyecto de esto del TER al menos se reubique, se acondicione y que esté en condiciones para que la sociedad civil pueda disfrutar de él. Y luego otra noticia que todavía no me lo creo, pero bueno, ya parece que va en serio, es que hay otro TER, que es el número 10, que estaba en Valladolid, y a través del Grupo de Acción Social de la Sierra Norte de Madrid, Ansilma, pues nada, nos hemos tirado a la piscina, como suele decirse, y es un proyecto, porque claro, es que una locomotora eléctrica pones el pantógrafo y tira, pero un TER hay que echarle gasoil, hay que echarle aceite, y bueno, eso la verdad son palabras mayores. Pero no obstante, se ha conseguido que este Grupo de Acción Social, acción local de la Sierra Norte de Madrid, pues que está aglutinado por 42 ayuntamientos de la zona de Somosierra, pues haya pedido ayudas a la Unión Europea y a la Comunidad de Madrid con informes de habidos y por haber, desde Renfe, informes míos, informes de Adif, informes de no sé quién, no sé cuántos papeles ha llegado, miles de papeles. Pero al final hemos conseguido que se apruebe y que ahora mismo está en Lérida o en Lleida para rehabilitar. Y ojo, rehabilitar para estar en perfecto estado de marcha. Sí, claro que sí. Ya me arrancan un poquito. Ese tren se hizo para el día de mi jubileo. ¿Ah, sí? Sí, señor. El 10. El 10, ¿no? Y estaba en unas condiciones maravillosas. Lo sé. Por dentro está impecable. Porque sabéis, algunas series de ellas
muchas se vinieron a Argentina, otras se rehabilitaron para trenes regionales, y entonces fueron totalmente, totalmente esa esencia que tenía el primera clase que abatías, la cafetería, el portaequipaje para llevar bicicletas. Sí. El Piquero Express. ¿Quieres decir que eso lo has jubilado? Pues ese es el que vas a llevar tú. Te emplazo a ti para que estés allí como un campeón, allí en Madrid, porque echaremos unos cohetes. Yo es que no me lo creo que venga. Por cierto, va a pasar por aquí. Así que haremos una paradita, Javier? Cuando pase por aquí, esperemos que nos llegue a las 3 de la mañana. Vamos a ver. Pero bueno. Para hacer de su hermano mayor. Exactamente. Pues sería interesante. Bueno, pues este vehículo, que por cierto llevamos un disgusto, porque cuando ya estaba todo aprobado, resulta que robaron los cables, cortaron los cables para llevarse mazos de cables así, y llevamos un disgusto, a punto estuvimos de tirar la toalla, porque claro, mazacotes de cables de color negro, sin identificar y esas cosas. Y nos dio una rabia enorme porque, bueno, eso no contábamos. Ya el presupuesto fue para que todos ajustaran al máximo y eso se puede realizar. Bueno, felizmente incluso con el tren de la Fresa, no chivaros mucho, para ahorrar costes, la locomotora, la chocolatera y los furgones lo hemos llevado nosotros de una manera así, de esa manera por las buenas, y le hemos ahorrado todo lo que supone el traslado desde Valladolid, que por cierto llevó 3 días, no fue ninguna broma, 3 días con nuestro personal. O sea, a veces el querer es poder, muchas veces es tal, pero bueno, siempre tienes unos márgenes, también hay que tener los pies en el suelo. Y bueno, entre todos los compañeros de León, perdón, de Valladolid, los de Bilbao, los del taller, Braulio Berero, Ismael, todo ha sido fenomenal. Cuando todos suman y todos estamos en la misma tal, da gusto hacer cosas y además te sientes privilegiado por decir que las cosas que siempre están ahí consigues fraguarlas y materializarlas. Bueno, pues la idea es que esperemos que para el mes de mayo, yo no sé, tampoco vamos a decir fechas, ¿para qué? Si no es en mayo, es en septiembre o no sé cuándo será. Pero lo que sí está claro que SETER va a circular y en perfecto estado de marcha, y por supuesto la exclusiva la va a tener Gasilma, pero bueno, se trata de hacer un proyecto para sábados y domingos y festivos de los meses de verano, desde Chamartín hasta Miraflores o hasta Robregordo. Ya veremos las condiciones de circulación y las consignas que marcan allí la línea, para poder hacer ese tren, visitar, pues un claro ejemplo de visitar los castillos, el Museo de Picasso, la buena gastronomía, el hecho de que pueda llevar bicicletas y dejarlas en una estación y luego recogerlas en otras. O sea, el proyecto está muy bien. Sé que luego es complicado y no es lo complicado ponerlo en marcha, que sí que es complicado, sino lo complicado es después que esté operativo. Entonces, mientras tengamos ahí la escuela de formación de maquinistas que no tienen cursos, todo va bien. Mientras tengamos determinadas personas que todos conocemos, todo va bien. Pero bueno, la idea es que al menos está encarrilado y yo creo que es un proyecto que está en marcha, ¿no? Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Puedo hacer una pregunta? No. Agustín, estoy deseando. de la Asociación de Amigos Agustín. y amigo íntimo del Piquero. Bueno, entonces ya eres amigo mío. ¿Se puede acceder a través de la página web del Museo del Ferrocarril a la sección de fotografías? Sí. ¿Imágenes? Sí. O sea, esas que están digitalizadas, Sí. algunas podemos... Está en el Domus, ahí entras en el Domus y entras en el archivo y puedes visualizarlas, todas, o casi todas, casi todas, porque hay otras que están visualizándose y hay que colgarlas luego en el Domus, sí, se pueden visualizar. Pasar un buen rato viendo Sí. material histórico. Sí. Si tienes alguna duda, nos llamáis y miramos a ver. Más. Aquella fotografía yo la vi personalmente. Fue la inauguración de la central térmica de Escalón. ¿Esta? Y vi llegar el sonario. Qué bonito. Veo que lleva unos 9.000, ¿no? O un 10.000. Sí, la empresa únicamente que dice de Endesa y es en caso. Empresa Nacional Campos Hotel. ¿Esta cuál es? ¿La Escatrón o la Esa es la Mónaco? Escatrón. Esa es la Escatrón, ese pitido. Esa fue la que fuimos a Canfranc. Pero ese viaje exactamente es un viaje que organizó la Diputación General, creo que sobre el año 88. No, exactamente el viaje, la instantánea. Y está tomada por la parte de entre
dijéramos por ahí por la zona de Tardienta y todo eso. Fue un viaje que organizó la Diputación General ya a finales de los años 80, que yo fui en ese viaje. Fantástico. Y fue hasta la estación de Sariñena, creo recordar. Y luego desde allí había unos autobuses para celebrar el acto que el día lo pasó por agua en el monasterio de Sigena. Bueno. No se pudo ir por la lluvia. Vaya. Bueno, pues mira. Por eso que lo digo, porque además la línea se ve... Esta locomotora es impresionante. Primero por el ruido que hace, es un animal viviente, y el pitido, ¿no? El chaca, chaca, chaca. Ese realmente, como decimos, cómo canta, ¿eh? Cómo canta. Sí, sí, sí. Una joya, ¿eh? Que ayude Zamora a la faena que están haciendo. He estado allí ya 2 veces. Estaba allí. Quería deciros también lo del tema del micromecenazgo. El Museo de Vilanova, nuestros colegas de Vilanova, que preside Pilar García, ha lanzado una propuesta para la locomotora réplica del centenario de Barcelona-Mataró de 1848 para una importante avería que tiene en las calderas, que supone en torno a 73.000 euros, ¿no? Entonces, Renfe se ha comprometido a aportar 41.000 euros y a través de la fórmula de micromecenazgo, pues hay unas fórmulas para poder aportar la cantidad que cada uno estime conveniente. Yo sé que Cataluña, todos pensamos un poquito de Cataluña y lo que tal, porque mucha gente va a decir, estamos aquí entre amigos, pero yo me gustaría que dejemos un poco las cuestiones de los que están allí, que no son sensatos. No quiere decir que nosotros que somos de a pie seamos sensatos. Es una locomotora histórica, es una locomotora muy, muy significativa, y yo creo que es más, yo le he dicho que cuente no como un proyecto catalán, sino como un proyecto español, y que igual que el que colabora en la locomotora pues puede visitar el museo, tiene un 50% de descuento en los viajes a Vilanova y también a Madrid. Pues tenemos una serie de beneficios, pues que puede ir en el tren de la Fresa a lo mejor gratuitamente, o puede entrar gratuitamente en el museo, o lo que haga falta. Lo importante es que este proyecto se lleve adelante, porque de alguna manera es una fórmula buena, ¿eh? Y ellos han tenido la iniciativa, pues adelante, también podíamos ser los demás, ¿no? Pero no nos veamos desde el punto de vista localista, ni regional, ni autonómico, ni de nada. Es una locomotora bonita, que todos nos gusta que funcione, que además va acompañado de 3 vehículos históricos fenomenales, que es el primera, segunda, tercera clase, y yo os emplazo para que, de alguna manera, en la medida que podáis, aportéis lo que podáis. Aportéis lo que podáis. Es un sistema un poquito raro, me gustaría que fuera un número de cuenta que tú aportas y ya está, pero es un sistema donde hay una especie de iPay, una especie de pago, y que finaliza el día 5 de diciembre. Y si no está todo el dinero se vuelve. O sea, tú te comprometes y bueno, yo pongo 20 euros, ¿vale? Y no te lo cargan, no te lo descargan de la cuenta inmediatamente, sino queda hasta el día 5. Si el día 5 se cubre eso, entonces te lo cargan. Pero si no, te lo devuelven. Entonces yo creo que desde el punto de vista de nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos y tal, yo me gustaría que todos colaboráramos un poquito, ¿eh? De que no quedemos con esa espina de que no hemos llegado. No hemos llegado, porque de alguna manera las condiciones que están y cómo está la sociedad, pues tenemos que buscar estas fórmulas. Y yo creo que hoy es Vilanova y mañana es Gijón. Mañana voy a estar yo con Javier Fernández, el director del museo, y si viene con cualquier otra propuesta, pues ya está. Ahora ha cogido esta idea de los mercados de los motores, ¿no? Una cosa que tenemos que hacer para recaudar dinero. Simplemente cerramos lo que son las dependencias del museo, y durante un fin de semana, el segundo y tercer fin de semana de cada mes, pues una empresa nos paga 3 veces más lo que recaudamos de entradas durante los 3 últimos años, que hemos hecho una media, y nos permite de alguna manera tener unos ingresos 3 veces más de lo que sería abrir la tienda. Pero también hacemos una cosa importante, y es que las personas pueden ir allí. Este fin de semana hemos sido desbordados y hemos tenido que limitar el aforo porque estábamos desbordadísimos, y creamos empleo, porque van 6 de guardas jurados, 6 de limpieza. Esta gente, pues que son de todos los oficios, hay de arquitectos a no sé qué, diseñadores, no sé cuánto, que ponen allí con cosas de segunda mano. Y uno vende sus pajaritas, otro vende sus corbatas, el otro vende no sé qué. Y sobre todo, damos a conocer el tren.
Mucha gente dice que es de Madrid, coño, nunca no conocía este museo, no sé qué. Mañana vengo con mis niños. ¿Qué tenemos? Ah, mira, tenemos el tren de la Navidad, que vamos a hacer el tren de los Reyes, el tren de la Navidad. Tenemos el tren de la Fresa, tenemos el tren de Yago, mira, y la asociación esta tiene un tren. Ah, no he hablado del tren de los Lagos, que es también, yo creo que es importante decirlo. El que tiene, hay tantas cosas que no, pero que sepáis que también funciona y correctamente, que es la Asociación para la Reparación de Material Ferroviario de Lleida, que son los que están restaurando el TER, son los que están desarrollando este tren desde de la línea de Lérida, de Lleida a Puebla del Seguro, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero decir al grano es que entremos en la página web de Vilanova, que podamos tener esa opción de poder colaborar y que, bueno, no nos quedemos a medias, simplemente. Más preguntas. ¿Que pierdo el tren? Vale. Hay dos preguntas. Una, que es de Lorenzo, y acabamos, ¿vale? Y ya está. Pero bueno, bien. Me han mencionado de Barcelona a Mataró. Sí. Aquella línea la conocí yo, la trabajé el año 1944. Casi nada. Con las máquinas 600. Todavía no se había celebrado el centenario. Que, por cierto, esa locomotora estuvo en Aranjuez porque se le hizo un homenaje al Marqués de Salamanca. Y hay un vídeo que está ahí. Sí. En el 44. El año 1944. Casi, sí. Muy bien. Oye, pues nada más. Muchas gracias.